J. P. Morgan Chase. J. P. Morgan Chase, uno de los bancos más poderosos del mundo, entrelaza parte de su historia con Chase National Bank y su colaboración con la Alemania nazi. Tras la llegada de Hitler al poder y el rearme del Tercer Reich, Alemania necesitó dólares para equilibrar su balanza comercial. Así, el Ministerio de Economía del Reich, dirigido por Hjalmar Schacht, lanzó programas como el Rukandra, vendiendo marcos a estadounidenses germano-descendientes, respaldados en activos expoliados a judíos y refugiados. Chase facilitó estos movimientos y ayudó a que el régimen obtuviera más de 20 millones de dólares. Además, congeló cuentas judías en Francia y contribuyó a sortear sanciones estadounidenses, bloqueando el acceso francés a fondos en Nehwariru. La colaboración fue tan significativa que directivos de Chase mantenían trato directo con las autoridades alemanas, priorizando sus operaciones sobre los derechos humanos. Décadas después, archivos del FBI y documentos desclasificados de Newsweek revelarían esta enmarañada red financiera y su impacto en las víctimas del Holocausto. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, joya automotriz alemana, trabajó estrechamente con el Tercer Reich. Miembros nazis formaban parte de su consejo y la firma producían vehículos militares y motores de avión para la Luftwaffe, además del blindado modelo 770, predilecto de Hitler, Mussolini y Hirohito. Para 1942, su producción era totalmente bélica. En 1944, casi la mitad de sus 60.000 empleados eran trabajadores forzados, judíos prisioneros de guerra, que incluso eran cedidos a otras empresas para generar ganancias. Testimonios y archivos muestran que los trabajadores sufrían un trato cruel, en condiciones infrahumanas y con jornadas extenuantes. Luego de la capitulación, Daimler-Benz encubrió la identidad de excriminales nazis en filiales internacionales, como la de Argentina, y la marca estuvo involucrada en operaciones financieras con capital de origen nazi. En 1988, destinó 12 millones de dólares a compensaciones, reconociendo parcialmente su responsabilidad histórica. Adidas. Fundada en 1924 por Adolf Dassler, pronto apoyado por su hermano Rudolf, la marca fue pionera en el nazismo corporativo. Adolf fue líder de las juventudes hitlerianas locales, y durante la guerra, su fábrica dejó los zapatos para fabricar armamento antitanque usando prisioneros. Ambos hermanos se enemistaron profundamente tras ser investigados por las autoridades aliadas que analizaron sus lazos con el régimen. La fábrica de los Dassler fue requisada para la producción bélica, y tras la guerra, ambos fueron sometidos a procesos de desnazificación. A Adolf le beneficiario testimonios de vecinos judíos a quienes protegió, pero Rudolf fue acusado de seguir fervientemente el ideario nazi, lo que dividió la empresa, y en 1948 dio origen a Puma, quedando Adidas como competidor directo a nivel global. Por cierto, recuerda suscribirte para no perderte los próximos vídeos. BMW. La fortuna de la familia Quandt, accionista principal de BMW, se forjó con la colaboración nazi. Sus fábricas de baterías y armamento emplearon a decenas de miles de esclavos judíos provenientes de campos de concentración. Durante los años más intensos de la guerra, BMW se especializó en la producción de motores para aviones militares, y su fuerza laboral incluía prisioneros de guerra sometidos a regímenes brutales. Tras la guerra, la familia Quandt se mantuvo como una de las dinastías empresariales más importantes de Alemania. La empresa pidió disculpas públicas en 2016 por su papel y ha apoyado investigaciones históricas sobre su responsabilidad directa en violaciones a los derechos humanos. Hoy en día, BMW es una de las empresas de automóviles que más vende mundialmente. Porsche. Fundada en 1931 por Ferdinand Porsche, simpatizante nazi y miembro de las SS, la empresa fue esencial en la ingeniería de guerra del régimen. Ideó bajo encargo de Hitler
el Volkswagen Escarabajo, y produjo vehículos militares y sistemas de armas como el UMB-1. La empresa fue pionera en desarrollos militares innovadores y trabajó con equipos de ingenieros y trabajadores forzados para entregar tecnología estratégica al ejército alemán. En sus plantas, 3.000 esclavos fueron sometidos a condiciones brutales, enfrentando maltratos, jornadas extensas y carencia de alimentos. Ferdinand fue encarcelado 2 años por uso de mano de obra esclava, y su hijo Ferry reorientó la compañía tras la guerra. Porsche fue incluido en fondos de reparación multimillonarios para víctimas del nazismo. Volkswagen. Creada en 1937 por el Frente Laboral Alemán, Volkswagen fue la materialización del sueño automotor nazi. Planificada para motorización del pueblo, la firma se volcó a la industria militar y el 80% de su personal durante la guerra era esclavo. 15.000 prisioneros trabajaron en condiciones inhumanas. Muchas eran mujeres y niños forzados a largas jornadas sin apenas alimento, procedentes de campos de concentración y sometidos a enfermedades y violencia. Se documentaron muertes de hijos de prisioneros empleados por la compañía. En 1998, Volkswagen reconoció su papel, desarrolló un fondo de reparación y creó una exposición permanente dedicada a las víctimas, integrando evidencia en museos y archivos. Audi. Auto Union, antecesora de Audi y segundo mayor fabricante automovilístico de la Alemania nazi, transformó sus instalaciones para la producción masiva de armamento y motores de tanques durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa explotó a más de 20.000 trabajadores forzados, incluidos unos 3.700 prisioneros de campos de concentración en 7 subcampos construidos especialmente para sus operaciones, entre ellos Leitmeritz, donde las condiciones eran letales. Unos 4.500 prisioneros murieron por enfermedades, desnutrición y accidentes causados por la negligencia deliberada en seguridad. En este subcampo, los prisioneros producían motores Maybach HL 230 en túneles subterráneos cerca de Litomyšice, soportando jornadas extenuantes y falta total de condiciones higiénicas o alimenticias. La dirección de Auto Union, encabezada por Richard Brunn, mantuvo estrechos vínculos con las autoridades nazis y apoyó activamente la economía de guerra mediante la fabricación de vehículos y motores para la Wehrmacht, además de aprovechar la dispersión de fábricas tras bombardeos aliados para aumentar su producción militar. Documentos históricos y una investigación encargada por la propia Audi hicieron pública, en 2014, la magnitud de estos crímenes, llevando a la compañía a reconocer explícitamente su deuda moral y su responsabilidad en la muerte y sufrimiento de miles de víctimas. Audi pagó millones de euros a fondos de compensación. IBM. IBM, a través de su filial alemana, D. HOMAG, proveyó al régimen de tarjetas perforadas y sistemas de procesamiento de datos, esenciales para censos, identificación y deportaciones masivas. Técnicos estadounidenses capacitaron a personal de las SS y la operación continuó aún después de iniciada la guerra. Los sistemas se usaron en Auschwitz para registrar y seleccionar víctimas, agilizando el proceso genocida. Aunque IBM alegó haber perdido el control sobre la filial durante el conflicto, investigaciones posteriores evidenciaron que seguían enviando soporte técnico y piezas de recambio desde Estados Unidos, lo que demostraba la continuidad operativa. Por cierto, si te está gustando, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. I. G. Farben. I. G. Farben fue el titán químico e industrial del Tercer Reich, creador del Zyklon B, usado en cámaras de gas y constructor de instalaciones industriales cercanas a Auschwitz, donde más de 80.000 esclavos trabajaron y murieron. La colaboración con la SS incluyó el desarrollo y producción de venenos, experimentos médicos sobre prisioneros y la construcción de fábricas dentro del propio complejo de exterminio. Tras la guerra, la empresa fue desarticulada, varios directivos encarcelados en los juicios de Nuremberg, aunque otros lograron reincorporarse a la industria alemana,
participando en compañías sucesoras como Bayer y BASF. La memoria de su rol criminal sigue siendo motivo de debate y condena internacional. Kodak. Kodak, multinacional estadounidense, mantuvo su maquinaria funcionando en Europa bajo gestión nazi. En Alemania y territorios ocupados, fabricaron piezas militares y utilizaron mano de obra esclava. Las filiales en países neutrales, como Suiza y España, garantizaron el flujo de insumos y tecnología que alimentaban la economía y el esfuerzo bélico nazi. Kodak evitó sanciones, alegando autonomía de sus filiales, pero documentos muestran ventas y soporte logístico continuo, lo que generó ganancias elevadas durante todo el conflicto. Nunca fue sancionada formalmente por estas prácticas. General Motors. GM, a través de su filial Opel, fue un actor fundamental en el desarrollo de la movilidad del Tercer Reich, fabricando camiones Opel Blitz, pieza clave de la logística nazi. Altos directivos de GM mantuvieron relaciones con jerarcas nazis y recibieron condecoraciones oficiales, como la Orden del Águila Alemana en 1938. Los beneficios por ventas militares fueron considerables, y Opel contribuyó al rearme alemán. Durante la guerra, Opel utilizó mano de obra forzada y prisioneros para mantener la producción. Tras los bombardeos aliados, GM reclamó compensaciones al gobierno alemán de posguerra por la destrucción de activos, lo que generó polémica internacional. En 1999, GM sumó al Fondo de Compensación para Víctimas del Trabajo Forzado nazi, en un esfuerzo por asumir su responsabilidad histórica y reparar los daños causados bajo el régimen. Siemens. Gigante industrial, Siemens operaba fábricas en campos de concentración como Auschwitz, Ravensbrück y Lublin, con miles de prisioneros trabajando hasta la muerte en la producción de componentes bélicos. En 1944, llegó a tener más de 400 fábricas y talleres dispersos para evitar bombardeos aliados. Su colaboración con las SS incluía la gestión de barracones y la provisión de mano de obra por lote, donde los supervivientes eran sistemáticamente reemplazados por nuevos esclavos. Siemens fue, tras la guerra, implicada en procesos por crímenes de lesa humanidad por estas prácticas. Standard Oil. Propiedad de Rockefeller, Standard Oil controlaba la mitad del mercado de combustibles alemán y tejió alianzas con IG Farben para repartir sectores estratégicos. Su filial alemana empleó mano de obra esclava, y la firma retuvo tecnologías para sus propios intereses, agravando la escasez de recursos aliados. Los acuerdos incluyen el suministro de componentes para combustibles sintéticos que fueron vitales para la maquinaria militar nazi. Al terminar la guerra, la marca se transformó en ExxonMobil, heredando parte del aparato industrial y financiero del conflicto. Además, las investigaciones posteriores revelaron que Standard Oil colaboró activamente en la transferencia de patentes clave para la producción de caucho y plásticos, elementos fundamentales para la industria bélica alemana. Deutsche Bank, el mayor banco alemán, Deutsche Bank, no solo rechazó un rol clave financiando la infraestructura del Tercer Reich, sino que también participó activamente en la arianización de empresas judías y la gestión de activos expropiados. La expulsión de empleados judíos de sus juntas directivas y puestos de trabajo ocurrió poco después del ascenso nazi, y el banco fue intermediario en al menos 363 actos de arianización en 1938, beneficiándose económicamente de este proceso. De igual manera, la entidad gestionó oro robado del Holocausto incluso, documentos de archivo demuestran que su filial en Polonia otorgó créditos para construir el campo de concentración de Auschwitz, lo que vinculó todavía más su destino al régimen nazi. Las investigaciones posteriores han señalado que los principales directivos mantuvieron estrechos vínculos políticos con el poder del Tercer Reich y que el banco llevó sus operaciones también a Austria y Checoslovaquia tras las anexiones. Hugo Boss. Desde 1931,
su fundador fue miembro del partido nazi y patrocinador de las SS. La empresa confeccionó uniformes para diversas ramas del régimen, produciendo prendas para las SA, SS, Wehrmacht y Juventudes hitlerianas, lo que contribuyó a su crecimiento económico. Empleó al menos 140 trabajadores forzados polacos, mayoritariamente mujeres, y 40 prisioneros de guerra franceses, quienes vivieron en condiciones insalubres con alimentación y recursos sanitarios muy limitados. Los registros muestran incluso amenazas de deportación a campos de concentración como método de coerción. Tras la derrota alemana, Hugo Boss fue clasificado primero como activista, simpatizante y beneficiario del régimen, y sancionado con una fuerte multa y la pérdida de derechos empresariales, aunque luego su estatus se rebajó a simpatizante oportunista tras apelar. Associated Press, la agencia periodística estadounidense, fue la única extranjera que permaneció activa bajo la censura nazi tras el cierre de sus competidores. Para seguir operando, ganó no difundir información inconveniente y entregó acceso a su archivo gráfico, fotos que después serían instrumentalizadas en propaganda antisemita. El acuerdo incluyó la presencia de certificados corresponsales por el régimen y la omisión de informes negativos sobre la persecución de minorías. El papel de AP durante el Tercer Reich fue objeto de múltiples investigaciones y controversias éticas en décadas posteriores. Dr. Oetker. Con Rudolf August Oetker, miembro de las Waffen-SS, a la cabeza, la compañía suministró tanto alimentos como municiones al ejército nazi, además de servirse de mano de obra esclava. El grupo Oetker se expandió durante la guerra diversificando su actividad en sectores clave para la economía nazi, como transporte y acero. Tras el conflicto, se mantuvieron relaciones estrechas con figuras políticas que facilitaron su desarrollo como multinacional. Desde 2013, la empresa ha financiado estudios sobre su pasado para promover la transparencia y la memoria histórica. Continental. El fabricante automotriz, Continental, se transformó en un engranaje del aparato militar nazi, utilizando unos 10.000 esclavos, incluyendo pruebas mortales de resistencia en campos de concentración. Los trabajadores esclavos eran sometidos a experimentos brutales para probar neumáticos y piezas, con consecuencias mortales. La empresa fue pilar logístico para la aviación y vehículos militares nazis. Tras guerras, directivos conservaron influencia y éxito, situación reconocida y documentada por la propia firma en investigaciones independientes publicadas recientemente. Por cierto, si te está gustando, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Ford. Con plantas activas en Alemania y Francia, Ford produjo vehículos militares con más de 12.000 trabajadores forzados. El fundador, Henry Ford, fue admirado por Hitler, quien lo mencionó en Mein Kampf, mantuvo un retrato suyo en su despacho y le otorgó la Gran Cruz del Águila Alemana en 1938, la más alta distinción nazi para extranjeros, en reconocimiento a su influencia y afinidad ideológica. En las plantas, los sistemas de disciplina y control de inspiración militar fueron implementados bajo la vigilancia de la Gestapo, con jornadas extenuantes y alimentación casi inexistente para los prisioneros de guerra rusos, polacos y franceses. Aunque Ford aseguraba haber perdido el control sobre sus filiales debido al régimen nazi, documentos judiciales y testimonios evidencian que directivos estadounidenses mantuvieron comunicación e influencia en la gestión de Ford Werk durante la guerra, y que la filial generó cuantiosos beneficios económicos gracias al uso de mano de obra esclava y contratos militares. Fanta. La popular bebida surgió en plena guerra, cuando la filial alemana de Coca-Cola no podía importar jarabes desde Estados Unidos, y, ante las restricciones, inventó la Fanta usando subproductos locales. El refresco, elaborado con ingredientes accesibles como orujo de manzana y suero de leche, fue recibido con entusiasmo. Su éxito lo transformó en el producto estrella del mercado alemán durante el conflicto. La gestión y distribución del producto se vieron favorecidas por la infraestructura logística
creada para el esfuerzo de guerra, permitiendo la continuidad de la marca en tiempos de escasez. Al terminar la guerra, la fábrica alemana fue entregada a Coca-Cola Company, que recuperó el control total de sus filiales europeas. Desde los años 50, la receta y la marca fueron adaptadas con sabores frutales y estrategias de marketing innovadoras, consolidando a Fanta como uno de los refrescos más populares. Nestlé. La suiza Nestlé mantuvo negocios y fabricación en Alemania y territorios controlados por los nazis. No participó en la industria armamentística, pero proveyó alimentos tanto a la población como a las fuerzas armadas, usando también mano de obra esclava en subsidiarias como Maggi. La empresa mantuvo relación con ambos bandos del conflicto, implementando estricto control contable y asegurando acceso a materias primas cruciales para su producción, garantizando así la perdurabilidad de su negocio a pesar de la guerra y de la presión internacional de posguerra. Además, Nestlé financió la creación del Partido Nazi Suizo en 1939, lo que le permitió obtener contratos exclusivos como proveedor de chocolate para el ejército alemán durante la guerra. Las fábricas de Maggi en Alemania aceptaron normas raciales del Reich y emplearon mano de obra forzada, incluidos prisioneros judíos, en la elaboración de alimentos para la Wehrmacht. ITT. Con sede en Connecticut, ITT mantiene intereses industriales y pagos al régimen nazi, incluyendo adquisiciones estratégicas de compañías armamentísticas. Inmediatamente después de la llegada de Hitler al poder, su CEO se entrevistó personalmente con el dictador, asegurándose contratos clave y participación en la fabricación de componentes para caza y comunicaciones del ejército alemán. ITT mantuvo secretas partes de su propiedad industrial y, tras la guerra, fue indemnizada por los daños sufridos en sus plantas, obteniendo grandes sumas de compensación por pérdidas provocadas en el conflicto. Gracias por ver y acuérdate de darle like y suscribirte para así no perderte los próximos vídeos. Nos vemos pronto.